Bueno, vamos a empezar, que siempre nos saltamos un poco el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a San Telmo y Izaskun, muchas gracias a Paula Anta. Nada, es un gran placer y un honor tenerte aquí, porque, bueno, yo considero que eres, a ver, voy a empezar a hacer la pelota un poquito, ¿no? Pero eres una de las grandes artistas del panorama, digamos, actual, nacional o no nacional, pero bueno. Yo diría artista, no fotógrafa, aunque trabajas con fotografía, pero también yo creo que trasciende también tu obra más allá de la fotografía, ¿no? No trabajas tanto el fotolibro, que es normalmente más lo nuestro, ¿no? Tienes un trabajo, yo creo que más, un componente más expositivo, ¿no? En fin, incluso con instalaciones también, pero bueno, tenemos la suerte de que hemos aprovechado que has editado este muy bonito trabajo, del que nos vas a hablar hoy, con Ediciones Anómalas para poder invitarte, digamos. Bueno, no voy a entrar mucho en lo que es tu obra, porque nos vas a explicarlo. Solo decir que bueno, tienes ya un currículum, una trayectoria expositiva muy importante en lugares muy importantes, ¿no? Has expuesto, bueno, en Foto España, en Tabacalera. Yo recuerdo una exposición en Alcobendas, la de Nudos, que era una maravilla. Has ganado muchísimos premios, el más reciente, el de la Bienal de Pilar Citoler, que es de los más importantes, yo creo, también, ¿no? A nivel español. Entonces, bueno, pues nada, que es una alegría poder tenerte aquí y que nos hables de tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, a ver, es que yo llevo fatal esto del micrófono. Además, oigo como una voz así de presentadora de televisión. Oye, pues bueno, es que estoy muy contenta de estar aquí, de haber sido invitada. Y además, bueno, somos poquitos, pero yo así mejor, porque nos sentimos más cercanos. Y os voy a contar como secretos de lo que es... pues no sé, de lo que es cómo comienza un proyecto desde a veces una casualidad, ¿no? Y cómo se va desarrollando, cómo lo vas moviendo, cómo lo vas conceptualizando, bueno, todo lo que es... lo interesante de este proyecto de Hamekai es que reúne prácticamente bueno, muchas cosas en las que nos movemos los artistas desde que empieza una idea hasta que la realizas, viajas a un sitio, qué te encuentras ahí, si es exactamente lo que esperas o son otras cosas, cómo te vas adaptando a ellas y después pues cómo se va materializando en el propio proyecto, en las imágenes, en el libro y en la exposición final, ¿no? Y aquí, y no siempre se consiguen todas las fases. A veces vas a los sitios, haces las fotos, luego a lo mejor no te gustan, las desechas, o se queda solo en eso. Y en este caso, pues conseguí cumplir todas las fases o llegar a todas las pantallas. Y además pues con distintos equipos de trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, los editores, en el caso del libro, los diseñadores, los comisarios, los coordinadores, el laboratorio, luego espontáneos que van apareciendo por ahí. Y me parecía muy bonito pues, poder hablar de todo esto porque son cosas que suceden. O sea, a veces idealizamos un poco lo que es todo este proceso, pero hay pequeñas cosas que van ocurriendo en todo el proceso creativo y de producción que son mucho más importantes de lo que pensamos, ¿no? Y por eso habíamos llamado esto Hamekai, un proyecto de principio a fin, porque yo voy a empezar desde el primer viaje que yo hice a Senegal, que no tenía nada que ver con un proyecto artístico, hasta, bueno, pues hasta la última exposición que ha terminado hace nada, ¿no? Y bueno, todavía esto va a seguir dando sus frutos, espero. Pero me parecía bonito también, de alguna parte, quitar romanticismo a lo que es el proceso
y sí darle importancia a las cosas que van sucediendo, que muchas veces no nos fijamos en ellas, pequeñas cosas que van sucediendo que luego son muy importantes y que van al final pues, dibujando lo que es el trabajo final, ¿no? Y bueno, pues yo he puesto aquí un montón de fotos del móvil y después también las buenas, pero, a ver, no este. Bueno, pues principalmente, claro, yo estoy aquí por el libro y os voy a hablar de lo que es todo el trabajo que hice con los diseñadores, con Underbau, que son magníficos, con los que yo ya había trabajado en otro libro anterior. Y bueno, nos entendemos muy bien, tenemos una línea además muy cercana y enseguida entendieron exactamente mi idea y mi forma también, mi estética. No es muy barroca, por así decirlo, ahora lo vais a ver, pero para mí al final en un libro pues lo importante es que se puedan ver bien las imágenes, ¿no? y el propio proyecto, ¿no? Pero el diseño tiene que ayudar a todo esto y sin estorbar y en eso Underbau pues, lo han sabido hacer muy bien. Pero yo quería hablar de todo el proyecto. Entonces yo aterricé en Senegal en un primer viaje de vacaciones, porque a veces pasa esto, te vas de vacaciones, a mí no me pasa muy a menudo, pero a veces me voy de vacaciones y entonces hicimos un recorrido por la costa que va desde Dakar hasta San Luis. La llaman la Gran Côte, son casi 200 kilómetros de playa maravillosa y salvaje, como veis aquí. Y es curioso porque en esta costa, que si hubiese sido española ya estaría toda totalmente edificada y con un montón de resorts, pues está totalmente salvaje y los franceses plantaron unos árboles para proteger toda la costa y la playa. Entonces generaron ahí un muro de bosque artificial, que es uno de los temas en los que yo, por ejemplo, trabajo mucho, siempre la línea entre la naturaleza y la artificialidad. Y a mí me llamaba mucho la atención ir kilómetros y kilómetros por esta playa y siempre este muro vegetal, además son unos árboles altísimos, que, claro, frenan todo el viento, la sal, todo lo que hace que las playas se vayan por ahí, ¿no? Y esto hizo que también, todo esto yo lo descubrí después. Yo iba con un jeep, íbamos ahí pero luego os contaba que esto hizo que al generar estos bosques de protección se fuesen ahí a esas zonas pequeñas poblaciones, a veces eran casi familiares, ¿no? Y se empezó a poblar esa zona que estaba básicamente desierta. Más hacia el interior sí que hay muchos pueblecitos de pescadores. También es una zona donde salen muchas pateras para España, porque, claro, es que está muy cerca, o sea, que de ahí salen las pequeñas barcas hacia el interior del mar y ahí ya les espera pues, la patera esta típica que vemos desgraciadamente llena de personas, ¿no? Pero bueno, yo en mi primer viaje me encontraba a lo largo de esta playa, pues no sé si se ve ahí muy bien, pero como unos objetos que aparecían pues bastante a menudo, cada 5 kilómetros o 2, o a veces muy seguidos. Y al principio pensaba pues, que era el típico tronco que devuelve el mar o que se ha liado ahí con unas redes. Pero ya cuando observas más, y ahí es donde sí que me gusta un poco como incidir, porque yo hago muchos ejercicios de observación en mi trabajo, es decir, me paro a observar mucho tiempo como una especie de acto de meditación, porque empiezo a descubrir muchas cosas. No estamos acostumbrados a mirar con tiempo, miramos muy rápido y cada vez más, además. Y entonces, claro, yo paré el coche con todos los que iban dentro, frena, vamos a ver qué hay aquí. Esto giraba alrededor de estas cosas, porque ya había algunas
que tenían ya formas muy concretas. Y dije, esto tiene que tener algún sentido, pero claro, luego preguntabas por allí y nadie te decía nada. Entonces, bueno, yo iba haciendo fotos así sin saber muy bien a estas cosas, a ver, con la esperanza de que a lo mejor en algún momento pues, me enterase de qué podían ser en realidad, ¿no? Y claro, se confundían algunas de las que yo veía con unas formas muy concretas con otras que realmente decías, esto lo ha sacado el mar con toda la porquería porque la playa está llena de basura, ¿no? Y después después de este viaje, pues como me parece que fueron 2 o 3 años más tarde, salieron unas residencias artísticas para trabajar un mes en Senegal y después venían también para 3 artistas españoles allí y luego 3 artistas senegaleses en España. A mí me pareció súper interesante porque, bueno, normalmente uno pues, se quiere ir a hacer una residencia a Nueva York, no sé, como estos sitios maravillosos, súper importantes, pero a mí hacer una residencia artística a Senegal me parecía lo más y como reto también, ¿no? Como además también ya había estado, sabía que era un sitio muy tranquilo, que no tenía ningún problema de moverme, como mujer, que también a veces es un problema en muchos sitios. Y me presenté y bueno, pues dije, bueno, ¿qué hago allí? ¿Qué presento, no? Y me acordé de estos palos, de estos armatostes que me encontraba en la playa. Y bueno, ahí empezó un proceso de documentación y de estudio que normalmente acompaño bastante en mi trabajo, pero que fue muy difícil porque en Senegal no hay tradición escrita en muchas cosas. Y claro, y estos palos en la playa, pues ¿a quién le preguntas tú qué es eso, ¿no? ¿Y por qué están ahí o qué significado tienen? O a lo mejor era una cosa que yo, porque la inseguridad al final, a lo mejor era algo que yo me estaba creando en mi cabeza y luego era una tontería. Pero instintivamente yo sabía que por ahí podía haber algo. Y a veces está muy bien hacerle caso al instinto. Bueno, a veces no, cuanto más mejor, pero aquí me dejé llevar. Empecé a tener ciertas informaciones, muy pocas, y monté un proyecto. Y además monté un proyecto doble. Pensé, bueno, si no es esto, yo voy a hacer que lo sea. O yo voy a llevármelo, si no, a un plano más imaginativo. Y bueno, pues también es posible, o sea, que puede estar lo que es y puede estar lo que yo puedo imaginar que sea, que ese es el gran poder de la imaginación, ¿no? Que todo es posible. Y bueno, pues me fui allí a Senegal con los artistas Abelino Sala y Julio Falagán, y cada uno pues tenía un proyecto distinto, muy, muy distintos además, porque son 3 trabajos muy, muy diferentes. Y nos arrancamos el proyecto en el Instituto Cervantes de Dakar, muy curioso, la verdad, la presentación. Ahí estamos con los otros artistas senegaleses que claro, yo les decía lo que quería hacer en la playa y tampoco tenían ni idea ellos de lo que era eso, con lo cual tampoco me podían ayudar mucho. Y bueno, la verdad es que tengo que decir, se han hecho 2 ediciones de estas residencias, desgraciadamente de momento no han vuelto a salir, pero la motivación que te puede dar un país, por ejemplo, como Senegal, y encima estar también mano a mano con artistas de allí que tienen otras cosas, pero al final muchas preocupaciones o muchas inquietudes o sobre todo las sensibilidades son muy parecidas, pues la verdad que te sientes acompañado, te sientes también muy, muy motivado a la hora de buscar recursos y bueno, fue como una experiencia muy especial, ¿no? Nosotros arrancamos en Dakar y nos fuimos a la zona norte, hacia San Luis, pero no exactamente hacia San Luis, un poquito más abajo. Y entonces hicimos el recorrido, o sea, yo
manipulé el recorrido para volver a esa playa donde yo me había encontrado estas formas que ahora ya por fin volvía, pero con algo mucho más concreto en mi cabeza, ¿no? Y claro, me encontré con varias circunstancias en las que no había pensado en absoluto. Una era el tema de las mareas, que no podíamos desplazarnos por la playa siempre que queríamos, porque subía y bajaba mucho la marea y esto condicionaba muchísimo pues, el movernos por allí y yo, de hecho, pues luego poder hacer las fotos. Entonces ya tuve que hacer un calendario de mareas, que en esa época además pues estaba muy desmadrado el mar, porque fue finales de noviembre, diciembre. De hecho, hubo olas gigantes, estuvimos en alerta roja, murieron un par de personas en San Luis, en Tenerife entró el mar, se llevó unos balcones, bueno, no sé si a lo mejor os suena porque salió en el telediario. Y yo pensé que íbamos a ser barridos por una gran ola, porque nuestro campamento estaba prácticamente... Teníamos el mar, el río Senegal y nuestro campamento, que eran unas cabañas. O sea, que no durábamos ahí ni medio telediario. Pero bueno, lo curioso era que había el tema de las mareas que condicionaba mis tiempos de trabajo, porque no siempre podía estar desplazándome o cuando yo quería, y eso además también condicionaba la luz, porque claro, a veces yo podía desplazarme, pero ahí había poca luz, con lo cual tampoco me permitía hacer las fotos como yo quería o con la luz que yo quería. Y eso yo lo llevé muy mal, porque claro, tú tienes una planificación, tienes un tiempo muy concreto para hacer un proyecto y sobre todo porque yo siempre he trabajado en series que han sido muy... bueno, me ha salido así, ha respetado mucho un esquema de luz normalmente muy parecido entre todas las imágenes y en este caso no podía hacerlo así. Entonces supuso un esfuerzo de meses. Cambiar esto en mi cabeza, porque a veces tenemos como las cosas muy metidas ahí de querer hacer las cosas de una manera y a veces pues te tienes que cambiar el chip, pero como está ahí tan metido, pues yo no quería cambiar el esquema de luz al principio, de hecho. Bueno, este es el muro para que veáis un poco cómo es el muro este de los árboles. Y aquí un poco para que veáis, bueno, en la playa esta, la Gran Côté, cómo se generan estas dos líneas de bosque artificial, o sea, que es realmente, visto desde arriba, es totalmente artificial. De hecho, se ven todos los árboles alineados, ¿no? Y luego hay marcado en rojo, pues, para que veáis un poco dónde estaban las poblaciones, ¿no? Estaban como más metidas hacia el interior, pero eran muy pequeñitas y pues a lo mejor en uno de estos poblados podía haber 7 personas o 12, como mucho, ¿no? Y ahí vivían bastante tranquilos, la verdad. Entonces, en este primer viaje por la costa, yo fui geolocalizando. Cada vez que veía uno de estos señales o de estas estructuras, las fui geolocalizando. Y eso, claro, porque yo no podía hacer este trabajo en un solo día. Claro, tenía que volver y cuando podía, con el tema de las mareas y con el tema de la luz. Entonces dije, bueno, pues voy a señalizar todas estas estructuras y mientras tanto también voy a avanzar todo el tema de investigación en el propio sitio. Y para que veáis aquí, pues en el primer mapa, bueno, en el de la derecha vuestra, pues esa es toda esa costa, que es una línea recta prácticamente. San Luis es ya frontera con Mauritania. Nouakchott es la capital de Mauritania y San Luis está prácticamente ya
vamos, que de hecho se ve la frontera desde el mercado de pescado, que es tremendo, un lugar digno de visitar, con mascarilla mejor porque huele fatal, pero para que veáis que, bueno, desde Dakar, que es prácticamente el saliente, ¿no?, de la costa, hasta San Luis, pues prácticamente se iban continuando todas estas señales, ¿no? Este era el otro tema de problemática que nos encontrábamos, que no nos podíamos desplazar por la playa con cualquier método de transporte, sino era o bien un jeep o bien un carro tirado por esta especie de caballo burro que se da mucho allí. Y claro, esto suponía unas negociaciones que podían durar 4 o 5 días, yendo a la casa de una familia que tenía el carro con el caballo, que te invitaban a cenar, las cenas eran 5 horas, venía todo el pueblo, te tomabas un té que luego decías, madre mía, el té lo voy a pagar caro porque no voy a estar 5 días enferma, se acabaron las fotos. O sea, todo esto son cosas que uno no lo piensa, pero suceden cuando llegas al sitio. Y bueno, negociamos el carro para un par de días, que fue lo más caro de todo el presupuesto. Y luego que 2 de mis compañeros, además, se pusieran malos de ver yo, porque ya debo de estar ahí acostumbrada, pero los otros 2 pobres cayeron con tanto té y tanta gente que venía ahí a ver. Tengo que decir que los senegaleses son muy duros en sus negociaciones. O sea, en otros sitios hubiese a lo mejor ido la cosa más fluida, pero, ostras, no hubo manera. Y, de hecho, al final, pues ya las siguientes opciones fueron, que no he sacado la foto porque ya es demasiado, pero fue el jeep, que casi era la mejor. Fue ir en moto con uno que hizo autostop, pero a todo esto lleva con todo el material, el trípode, la cámara, los materiales para trabajar, y la moto no era un buen sistema, no llegamos muy lejos. Y luego pues ya cogimos un taxi senegalés, que es que eso daría para otra conferencia aquí, que bueno, pues era un Mercedes, pues de cuando empezaron los Mercedes, que se nos metía todo el humo para adentro, acabamos todos intoxicados, vamos, un circo. Pero bueno, también hay que contar cuando vas a esos sitios que te puedes poner malo, que vas a perder 4 o 5 días en estas cosas y que suceden y tampoco pasa nada, ¿no? Lo del carro fue interesante porque, desde luego, como iba tan despacio, pues yo llegaba a la estructura, la miraba, la fotografiaba alrededor, no sé qué, y poco más seguía el carro un poquito más adelante, ya seguía yo andando. Entonces era muy lento todo. Imaginaos, 200 kilómetros, pues es que ahí me hubiese tirado 5 meses para hacer este trabajo, con lo cual no era una buena solución, pero divertida sí. Y bueno, luego tuvimos también, estuvieron un poco así documentándonos mientras trabajábamos, cada uno de nosotros, y bueno, pues así para que veáis un poco cómo allá al fondo está el jeep con el que nos desplazábamos, y para que también vieseis un poco cómo era el lugar, el entorno real, ¿no? Porque luego la imagen fotográfica miente mucho, o sea, todo no es nada verdad. Entonces, esto tampoco, pero está hecho con el móvil y parece como más real. Pero bueno, aquí os quería enseñar también, pues eso, cómo estaba yo trabajando en la playa, cómo iba, por una parte, documentando estas señales, cómo después estaba todo el trabajo de selección, descarga, edición, en el propio lugar bueno, el campamento donde nos quedábamos, que era una maravilla, porque estábamos ahí en esta especie de pecera con el río enfrente, que eso también fue una dificultad, porque yo para llegar a la playa tenía que cruzar el río y tenía a mi Caronte ahí particular, que me iba pasando con una escalera, el trípode, la cámara, luego llevaba pintura porque por si acaso quería hacer otras cosas, pues llevaba mis pinturas, llevaba partillos, bueno, un montón de historias. Y
Y bueno, pues ahí va yo con todo el material cruzando el río, arriba y para abajo, y hasta que llegaba a los sitios, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que, y es una de las cosas interesantes de este proyecto, porque une dos formas de trabajar. Por una parte, yo estuve documentando todos los hitos de la playa en estos 200 kilómetros y por otra parte, yo quise empezar a construir los míos propios. Me dio envidia y dije, bueno, yo también quiero hacer el mío. Bueno, no, en realidad me parecía interesante, yo trabajo mucho con instalación y me parecía interesante bueno, confundir o generar, o sea, primero descubrir cómo se hacían. Cuando ya supe qué es lo que eran, que al final ya conseguí saber que son señales para saber dónde están los poblados hacia el interior, pues dije, bueno, pues voy a señalizar yo en mi sitio también, dónde estoy, cuál es mi lugar aquí, porque hoy es aquí, mañana es en otro lugar, pero ahora mismo este es mi sitio, ¿no? Entonces, bueno, ya llevaba varios hitos documentados, me fijaba mucho en los materiales, era todo material que habían encontrado en la playa, principalmente toda la base eran los troncos que devolvía al mar, que pesaban mucho además porque estaban mojados y tal. Y luego muchísima basura, porque la playa, estos 200 kilómetros de playa, desgraciadamente, son 200 kilómetros de basura, que vais a ver ahora. Y sin embargo, pues era el material de trabajo, ¿no? Y entonces yo empecé por querer señalizar mi sitio y al final pues me vine arriba y empecé a hacer un montón porque me di cuenta que con una intención tan básica como es señalizar tu sitio, que al final no es tan básica, pero sí es muy primaria, ¿no? Señalizar tu lugar de donde tú estás, que eso puede ser muchas cosas también, empezaba todo un proceso creativo, porque estas estructuras, ahora las vais a ver bien, había algunas muy sencillas, un palo y un cubo, y otras con unas formas increíbles, imitando formas de personajes, de guerreros, otras muy abstractas, pero se notaba que había una composición de colores con toda la porquería que habían encontrado en la playa, otras eran estructuras de grupo. Aquí quería también enseñar esta foto para que veáis el tamaño de estas señales, porque son bastante grandes porque se tenían que ver, claro, ya sabes lo que es, se tienen que ver desde el mar. Muchos de estos que salían a pescar, pues luego a la vuelta tenían que saber dónde estaba su poblado, con lo cual solían medir por lo general unos 3-4 metros, o sea, era más o menos el tamaño más habitual, ¿no? Por eso lo de ir yo luego con la escalera y todo esto. Y bueno, pues este era el material de trabajo y este es el estado en el que se encuentra la playa y probablemente las nuestras también, si no, no las limpiaran tanto. Mucha basura que te encontrabas aquí era nuestra, o sea, de las Canarias probablemente, porque se veían marcas de productos de supermercados españoles que no existían en Francia, bueno, en Senegal, que muchas marcas eran francesas. Y la verdad es que era muy desolador. A mí me deprimió bastante y, de hecho, el estar ahí un mes trabajando rodeada de basura también ha hecho un poco que empezara ahora para nuevos proyectos a plantear nuevas cosas, ¿no? Pero por otra parte, me sentía un poco también como los niños, como cuando somos pequeños, que estás en la playa y vas rebuscando un plastiquito, aunque no haga cogido conchas o piedras, yo todavía lo hago, vamos. Y esto era pues igual, pues ir cogiendo una red que te parecía bonita, ahora necesito un cubo rojo para aquí, para allá. Y al final pues eran como, toda esta basura, para mí eran como tesoros, ¿no? Y
Y al final la construcción mía propia de los hitos se acabó también transformando en una especie de rescate o limpieza de basuras y reutilización de toda esta porquería, ¿no? Que de repente empezaba a tener otro sentido, y otro sentido además respecto al arte, ¿no? Y a la creación. Lo interesante es que de repente venían las olas gigantes y se llevaba toda la basura, que era otra cosa que yo no me esperaba. Dejó la playa plana completamente, se lo llevó todo y era maravilloso. Estaba la arena tan compactada de las olas que no, o sea, intentabas meter el dedo por la arena y no podías casi penetrarla de lo dura que estaba la playa. Pero claro, verla por fin limpia era como un descanso también para el alma, porque se hacía duro, ¿no? Pero claro, lo que pasó también es que se llevó los hitos. Los que yo había geolocalizado, pues desaparecieron. Cuando volví al sitio, desaparecieron. Y empezó ahí un proyecto, o sea, derivó también el proyecto a una tercera manera de trabajar, que era reconstruir los hitos con algunas personas de estos poblados que los tenían que volver a construir. Y a mí, la verdad que una de las cosas que más me gusta de trabajar en la naturaleza es que te das cuenta de lo efímeras que son las cosas. Y es algo que me gusta tener presente en mi vida porque las cosas no duran para siempre, y es una lección a tener ahí en cuenta, porque si no nos entra mucha tontería y nos obsesionamos con las cosas. Saber que luego todo va a estar ahí siempre, pues te quita mucho peso, ¿no? Y aquí, pues precisamente yo había sido muy seria, había localizado todo, había vuelto al sitio, había alquilado el taxi, no sé qué, y de repente pues no estaban, ¿no? Pues fue una experiencia maravillosa, porque por ahí aparecía uno, te preguntaba, yo le preguntaba, nos poníamos a hablar, no nos entendíamos, porque de hecho algunos eran de etnias que ni siquiera hablaban francés o ni siquiera hablaban wolof, que es un poco la etnia más numerosa en esa zona, y más numerosa también en Senegal en general. Pero al final nos entendíamos y acabábamos construyendo entre varios. Ahí había un chico, pero luego había 3 más que no quisieron salir en la foto, que estuvieron trayendo cosas, y luego se convirtió pues en una especie de fiesta, porque acabó todo el pueblo en la playa trayendo cosas, trayendo comida, hicimos un fuego, se nos hizo de noche, luego no sé ni cómo volvimos, con el taxi que se nos metía todo el humo para adentro. Y bueno, pues fue una manera también de adaptarme a las circunstancias, de colaborar con ellos. Ellos al principio, pues claro, no entendían muy bien por qué yo, alguna blanca rubia con el pelo rizado como ellos, pues podía querer estar ahí queriendo hacer esas cosas, porque para ellos al final no era nada para la mayoría no era nada muy importante. Ellos ponían ahí su señal y punto. Pero luego había algún creativo, que al final siempre somos los que estamos ahí más trillados, que sí era importante. Y entonces ese sí que venía y empezaba a crear una forma y traía unos materiales más especiales, los conocía mejor, quería dar un volumen aquí, y de repente era un trabajo maravilloso, porque era como pintar un cuadro. Al final era componer, pones esto aquí, miras allí, te alejas, te acercas, pues ¿qué tal si ponemos esto? Venga, sí, y todos ahí emocionados buscando materiales, ¿no? Y bueno, esta foto es un poco en recuerdo a ese trabajo en colaboración, ¿no? Y bueno, y estas dos, este díptico lo he puesto también porque yo hice otro derivado también. Yo había hecho el trabajo de nudos que comentaba Gabriela, que es un trabajo también de marañas, de vegetales, pero que estaban impresas en pan de oro. Y me llevé unas pinturas doradas porque en esa segunda opción que yo me planteé al principio, cuando no sabía muy bien de qué iba este proyecto,
pensé que podía generar unas formas en la playa que eran como criaturas, bueno, como mitologías y todo esto, porque ya me había puesto a leer mucho sobre porque claro, al principio, como no sabía lo que eran estos, ya muchos tenían forma de seres, pues yo me monté la historia de una mitología en paralelo y me generé mis personajes y todo esto. Entonces dije, bueno, pues voy a hacerlo también. Y construí unos cuantos hitos, unas cuantas estructuras, y las pinté de dorado y les di mis formas y todo esto. Pero como luego llegó el mar y lo tiró todo, los enterró. Y me enterró todos mis personajes, mis criaturas, me las enterró todas. Y me pareció tan, al final, bueno, pues tan significativo y tan poético también, como, bueno, como tú intentas construir y cómo luego la naturaleza, bueno, al final decide ella, ¿no? Y luego está lo que tú puedes hacer con eso. Y para mí, al final, esto fue como algo muy simbólico, fue algo que hacía que luego este árbol, eran varios árboles con los que yo había trabajado, iban otra vez surgiendo de ahí abajo, porque no los podía yo ni siquiera desenterrar. Estuvimos varios ahí haciendo agujeros y tal para sacar las ramas, pero se había quedado totalmente incrustado, ¿no? Y ahí lo dejamos, y cuando yo volvía y volvía, se iba levantando la arena e iba como resurgiendo, ¿no? Y me pareció como tan poético ver cómo al final también, o sea, la naturaleza pone y quita, y al final para mí eso es también un poco lo sagrado, ¿no? de la naturaleza. No eran esas criaturas mitológicas que yo me había montado, que bueno, también, pero esto era al final lo que sucedía con lo que yo había hecho ahí, ¿no? Y esto lo cuento porque en el libro, al final, yo he añadido un pequeño cuadernito con estas imágenes y otro texto adicional, precisamente pues, como una especie de reflexión sobre lo sagrado de la naturaleza, que para mí lo es, y precisamente también hago fotografías de naturaleza para poder acercarme a eso, ¿no? Y aquí pues os voy a enseñar una selección de, no todas, porque en total en el libro sí están todas, bueno, casi todas. En total son 34 imágenes, o 34 hamekais. Hamekai es el nombre que ellos tienen, y esto también es muy significativo, para estas señales en la playa. O sea, no es un nombre para más cosas, sino son señales, o sea, literalmente la traducción sería señales en la playa que indican dónde se encuentra el poblado hacia el interior. Así todo se lo resumen en la palabra hamekai, que es en la lengua wolof, que como os comentaba es la etnia más común en Senegal. También hay un poquito en Mauritania. Y bueno, pues aquí os muestro algunas imágenes donde tanto en el libro como en las exposiciones yo mezclo las que he hecho yo y las que han hecho ellos, sin distinción y sin revelar, aunque me he sido sometida a tortura por algunas personas, sin revelar cuáles son de ellos y cuáles son las mías, porque no me parece tampoco realmente importante saber cuáles las he hecho yo y cuáles las han hecho ellos. Pero para que sepáis, las mías están en una zona que no les despistaba a ellos, pensando a ver si se iban a ir a otro lado. O sea, que ahí fui respetuosa, porque todo el mundo luego me pregunta así muy preocupado, oye, que si tú hacías un hamekai en un sitio, luego les tenías a todos despistados pensando que estaba ahí en su poblado, ¿no? No, yo los míos los hacía en esa zona nuestra de la playa, atravesando el río Senegal. Ahí no había ninguna población, solo estaba nuestro campamento, y de hecho muchas veces pues los tiraba y hacía otros nuevos, o sea que eran un poco de quita y pon. Pero os quería mostrar cómo algunos eran muy sencillos, como esto, que no puede ser, era un palo y una tela. Otros pues mucho más elaborados, más grandes.
como también al final son muy complejos. Cuando yo empecé a construirlos me di cuenta realmente de que aunque parecía algo muy primitivo en su forma así más aparente, en el fondo pues son bastante complejos. O sea, generar estas estructuras, además con estos materiales que no son fáciles luego de trabajar, pues tenía su técnica. Todo al final tiene su técnica, ¿no? Por ahí dentro hay una sandalia, normalmente son esos ramas, redes de pescadores, huesos, hay muchos huesos. Es una zona de paso de aves. Un poquito más al norte hay un parque natural, que de hecho son todas las aves que luego van a Doñana. Cada vez lo tienen más difícil, las pobres, pero por ahí van. Hay muchos huesos también de tortugas, y de hecho nos encontramos un cráneo de ballena enorme, pesaba como 70 kilos, nos lo cogimos porque uno de mis compañeros trabaja mucho con huesos y ahí nos llevamos un hueso gigantesco. También hay pues eso, ramas, hierros, muchos materiales de allí, de los bidones que utilizan. Otras cosas muy curiosas también que tienen, ay, que se me ha ido, aparte de las chanclas que aparecen por todas partes, pelo. Eso es lo que os quería. Pelo, también hay pelo, porque las mujeres en Senegal, bueno, en África, en muchas zonas de la África negra, utilizan muchas pelucas, con lo cual es curioso porque, claro, es que ahí te encuentras todo tal cual, sin filtro. Pues mucho pelo que se va haciendo también bola. Y claro, tú recoges, pues es pelo de las pelucas, o trenzas o cosas así, y ahí estaban puestos también como una cosa más. O sea que para que veáis un poco cómo se iba reutilizando pues cualquier material que aparecía por la playa. Había también muchos vasos de café, porque toman mucho café, y luego con esos vasos hacían otras nuevas estructuras. La verdad es que al final casi todo era reutilizable, ¿no? Y antes de empezar con el libro, pues lo que yo hice en su momento y estoy haciendo ahora es enviarme unos buenos sacos de basura a España para poder trabajar con ella. Y ahora lo que estoy haciendo es un trabajo en colaboración con gente de allí que me va mandando más, es casi dicho, es un poco, pero bueno, van haciendo recogida y limpieza de la playa, y luego seleccionando unos materiales que yo ya les he dicho para enviármelos a España. Entonces, cada X tiempo me va llegando basura. No estoy loca, pero un poquito quizá. Pero es material con el que yo luego sigo haciendo las esculturas aquí. Y me parecía muy interesante, aunque aquí también tenemos mucho para limpiar, pero sí me parecía muy, muy interesante traerme el material de allí para hacer esas estructuras, aunque sean aquí, hacerlas también con los plásticos de allí. Y a raíz de todo esto, además, haber generado una dinámica con una ONG, de ir limpiando, de ir concienciando, de ir cambiando a lo mejor algunos patrones que ya va siendo hora, ¿no? Pero bueno. Es material, aparte de plásticos y eso, pero también huesos, pelo, ¿también te traen o es solo desechos, digamos, de plástico? Principalmente son plásticos, hombre, con los huesos a veces, o plumas o tal. Sobre todo, como es una cosa más orgánica, a veces pues tienes miedo a que eso no lo puedan poner algún impedimento y tal. Pero bueno, sí, algún hueso sí ha llegado. O sea, que nosotros enviamos 4 paquetes que esa fue también una historia digna de contar, porque no hay cajas. En San Luis no hay cajas de cartón para enviar un paquete, con lo cual los paquetes no es una caja donde meten las cosas. El cartón
Normalmente se lo dan a las cabras, lo mojan, para que coman algo, porque como no hay comida, pues muchas veces les dan cartón para comer. Entonces no encontrábamos cartón por ningún lado. Y claro, los paquetes que hacíamos, que era con, pues no hay cartón, pues con unas maderas o con cosas que tampoco pesaran mucho, no se podía ver que hubiese huesos, porque ahí sí que pensábamos que podía haber problemas. Pero bueno, pero sí, algunos huesos sí que han llegado. Y sí que están en los jamekai que yo he hecho aquí, hay algunos huesos de Senegal. De hecho, hay un muy bonito, un ala de pelícano que tiene los filamentos y se ve perfectamente. Y luego yo he añadido, como los troncos de los árboles sí que son de aquí, pues en la búsqueda de árboles ahí me encontré con un par de cráneos de cabras españolas. Entonces esas también las fui colocando, o sea que al final... Pero sí, principalmente son los plásticos. Sobre todo son redes, plásticos, muchos de los sacos de arroz, y que comen mucho arroz, y cuscús, y entonces pues van siempre en esos sacos de antes y es muy bonito. Bueno, a mí me parece muy bonito porque el mar luego los va deshilachando y se quedan ahí unas formas preciosas, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que tengo por ahí alguna foto de un jamekai de los que he hecho aquí y se ve el material. Bueno, pues cuando ya volví de Senegal y pasamos la pandemia, que esa también fue, pues presenté este proyecto al concurso de fotografía del Consell de Mallorca y lo gané. Y ese concurso, o ese premio consistía, bueno, aparte de la dotación económica, en una exposición y en la realización de un libro. Y ellos además tenían muy claro que el libro querían que fuese un libro artístico, no, bueno, cada uno lo podía plantear como quisiera, pero sí que te daban cierta libertad a la hora de plantear el diseño y sobre todo el concepto del propio libro, ¿no? Ahí sí que, bueno, pues al final, al ser empresas públicas, pues hacen unas concesiones y con la gran suerte de que Ediciones Anómalas fue la que obtuvo la concesión de sacar el libro, y ellos trabajaban con Underbau. Y ya nos pusimos manos a la obra, a plantear pues muchas cosas que requiere un libro, que es otra concepción también de tu trabajo, ¿no? Distinta. A mí me gustan, y eso ya es una cosa mía personal, los libros bueno, incluso los planteamientos en mis exposiciones también son así. Prefiero menos que demasiado. Entonces siempre he intentado que los diseños sean muy limpios, que esté lo justo, que no haya demasiada información que pueda despistar. Y en este caso, pues, bueno, ahora hemos puesto aquí unos cuantos libros, pero lo voy a coger porque es que mola mucho. Me encanta tocarlo, porque una de las cosas que decidimos, bueno, sobre todo Underbau, porque conoce todos los papeles habidos y por haber, fue coger un papel, sobre todo para la portada, que te llevase un poco a la sensación de la playa, de esa sensación de la arena, del viento, también de la suavidad, porque aunque los jamekai están hechos con basuras, la sensación que te queda de las imágenes y de la luz de esos lugares es muy suave, y ellos querían pues intentar transmitir esto en el papel, ¿no? O sea, para que veáis también todas las cosas que hay que pensar y tener en cuenta. Y tal. Igual también pues, el formato del libro, porque casi todas las imágenes de la serie pues son horizontales, entonces no nos gustaba un formato horizontal y escogimos este tamaño para que fuesen lo suficientemente grandes, aunque hubiese mucho blanco alrededor, y poder jugar también con algunas otras imágenes.
que fuimos introduciendo entre medias, como marcando unos capítulos un poco abstractos de los propios materiales con los que se iban construyendo los Hamekai, ¿no? Luego, por ejemplo, también estuve mucho tiempo dándole vueltas al tema de la portada, el nombre, ¿no?, de Hamekai, que aparece así solitario, pero un poco también como un tótem, como las propias estructuras de la playa, ¿no? Y ni siquiera, fíjate, si éramos minimalistas, que ni siquiera pusimos ningún logo, ni mi nombre, ni nada. Entonces decidimos poner mi nombre detrás, también como un Hamekai, y jugar un poco con estas dos imágenes, ¿no?, de los dos lados. Y bueno, también, por ejemplo, le dimos mucha vuelta al tono del Hamekai, que está entroquelado, porque bueno, estuvimos pensando en el azul del cielo, del azul del mar, pero este verde de alguna manera remitía más a la naturaleza, también a las redes que están muy presentes en los propios Hamekai. Bueno, nos parecía más simbólico, y luego también incluso como que destacaba más con el fondo este verde de arena. Y está hecho además con un material como un poco plástico, o sea que también eso fue pensado para que le diese ese, o sea, no es mate, es algo como que chirrea también un poco, pues como toda la basura, ¿no? O sea que aquí os voy contando todas estas cosas que se van pensando, que se vamos discutiendo con los diseñadores, con Monse, la editora, también. La verdad es que son tan buenos que sale solo prácticamente. Sí, sí, cuidan mucho los detalles, pero sí, claro, sí. Os seguiré contando porque hay más. Al principio del libro tenemos este mapa en abstracto, que bueno, esa es la línea de la costa y todas las geolocalizaciones de los Hamekai. Está ahí la lista de los títulos de cada Hamekai, que yo se los he dado yo, y además un poco a modo de juego, porque un poco toda esa manera de trabajar que he tenido con los Hamekai ha sido pues eso, buscar objetos en la playa, generar formas, haciendo referencia a esta parte como más infantil de la parte creativa o de lo que tenemos. Yo creo que la gran suerte que tenemos los artistas es que podemos seguir jugando. Encima, a veces nos pagan por eso, pero podemos seguir conectando con algo un poco de sorpresa con el encuentro, de sorprenderte con descubrimientos que haces y después llevarlos a otros lugares, y que es un poco el juego del niño, ¿no? Luego ya lo puedes conceptualizar, lo puedes llevar más allá, pero para mí, por lo menos, es muy importante conectar con eso en mi trabajo. Y aquí, bueno, pues están los títulos en wolof, y después, bueno, están en mallorquín y en español y en inglés. Como era el Consell de Mallorca, todo el libro está en los 3 idiomas. Y bueno, pues como no cabían todos los números en el mapa porque se acumulaban demasiado, pues lo dejamos un poco así, y además porque también hay ciertas zonas donde se acumulan más Hamekais, y esto es una pista que, que ahí la dejo, porque, bueno, pues porque también es significativo eso, ¿no? Y entonces el libro empieza un poco como el planteamiento que yo he hecho en las exposiciones. Empieza con una página doble con la playa, porque es el lugar donde yo he trabajado, es el contexto del paisaje donde se desarrolla este proyecto, y con esas huellas, bueno, yo tenía mis dificultades con esta foto porque, bueno, es como un poco bucólica con esa luz, como muy bella, y a veces tenemos nos cuesta. Cuando algo es muy bonito, pues a veces te chirría, ¿no? Pero es que en el fondo era una imagen también muy significativa, porque es la luz,
es esa amplitud de playa, es el entorno, es la huella del desplazamiento por la playa, ¿no? del carro. Al final no deja de ser un transitar, ¿no? y un caminar. De hecho, mi trabajo tiene mucho que ver con eso. El libro anterior que yo hice con Anderbau, de hecho, se llama, en alemán, se llama Wanderungen, que es como recorrido. No hay una palabra exacta en castellano para decirlo, pero es como un recorrido, ¿no? Y al final no deja de ser también un recorrido vital, lo que ellos hacen del mar al poblado, del poblado al mar. Alguno desaparece entre medias y al final es como, es circular, ¿no? Vas, vienes y ahí vamos, ¿no? Y en el medio, pues, están estos hitos y estos momentos, ¿no? También vitales, ¿no? Y bueno, pues hemos dejado todas las imágenes en una página, o sea, en la página de la derecha, eso lo decidimos así. Si veis abajo se va desplazando bueno, en este caso no, bueno, a ver, ¿lo veis ahí? Cómo se va desplazando el título de la foto. Se va desplazando según la altura de la playa en la que yo he ido, o en la que he ido documentando o construyendo los Hamekai, ¿no? En las páginas de dentro solamente está el título en Wolof porque ya era muy largo ponerlo en los 3 idiomas, ¿no? Y luego, como os comentaba, pues fuimos introduciendo en una página entera a sangre pues los rizomas, las redes, pues todos estos materiales que yo también iba fotografiando y que no sabía si iba a hacer algo con eso o no. Y al final, pues mira, nos vino muy bien para acercarnos, para hacer como un zoom también al propio Hamekai o al propio material en sí. Y que luego yo además también lo he sacado después en fotografías en las propias exposiciones, ¿no? Y aquí, bueno, pues así os enseñaba más Hamekais para que vieses todo el material que es, pues eso, la ventana de un barco o un montón de teteras. Ellos usan mucha tetera, no solo para el té, sino para lavarse las manos y los pies. Entonces, pues para hacer los rezos. Entonces la playa pues está llena de teteras y este Hamekai, el anterior es muy divertido porque tiene los bidones, las teteras, todo puesto ahí en línea. O algunos, por ejemplo, pues también cuando la playa se llevó todo el material, ¿no? Como pues al final van cambiando y se van adaptando también según, pues hay más basura, son más recargados, hay menos, son más limpios. Pero eso es lo interesante también, ¿no? Algunos pues son personajes totales, o sea, como un señor mirando ahí en plan melancólico al mar, a lo Friedrich en versión africano. O también, ¿no? Que yo siempre lo uso un poco así como despedida. Y bueno, y yo, por ejemplo, acompañé la exposición como para cerrarlas, como hacer los dos extremos de la playa y el bosque, ¿no? Que son los dos lugares también para que se vea un poco cómo es este bosque y cómo es el lugar donde están ellos. Pero ellos, los que construyen los Hamekais, nunca están presentes, ¿no? Es algo que hago desaparecer simplemente con no retratarlos, ¿no? Y bueno, este es el librito interior que os comentaba, que está al final del libro. A ver, bueno, luego si queréis, le hemos quitado el plástico a un par de libros para que luego los podáis ver bien. Luego podéis mirarlos de cerca, incluso comprarlos algunos si queréis, vamos. Incluso podéis comprar alguno. Y bueno, pues aquí hemos hecho este pequeño cuadernito interior y yo quería meter estas imágenes doradas porque al final pues era para mí algo importante de lo que sucedió allí, pero no sabía muy bien qué sentido darle en el libro. Y lo hicimos así, como una especie de apéndice. Yo escribí un texto que para mí era un poco pues un homenaje a lo sagrado de la naturaleza y
Y luego pues quise añadir esta foto de toda la basura de la playa, porque al final bueno, pues a mí, al final, después de todo este proyecto, lo que se me ha quedado ha sido una sensación de tener que hacer algo a través de mi trabajo para, bueno, pues para intentar cambiar o por lo menos ayudar a cambiar ciertas cosas a nivel más ecológico o bueno, lo podemos llamar como queramos. Mi trabajo nunca ha ido por ahí, realmente. Yo siempre he trabajado mucho en la naturaleza y en lo artificial, pero no necesariamente con un discurso ecologista. De hecho, más bien lo artificial y lo natural dialogan en mi trabajo, ¿no? Pero ahora la verdad es que sí que veo o sí que siento de alguna forma bueno, pues que algo quiero hacer y tengo que hacer y que quizá algo puedo aportar, no lo sé, o quizá algo pueda ayudar, pero que sí hay una urgencia de, bueno, pues de cambiar cosas, porque la verdad es que estábamos ahí todos y se nos saltaban las lágrimas de ver ese lugar con toda esa basura, kilómetros y kilómetros, ¿no? Y bueno, pues en la parte de atrás vienen los textos un poco que explican el proyecto. Yo no he trabajado con comisario en este caso, o comisaria, y el texto es mío. Entonces, otra vez, no vi necesario trabajar con un comisario porque la verdad que el proyecto lo tenía yo ya ahí, o sea, estaba tan cerrado que no había esa necesidad. Pero sí es verdad que a raíz de otras cosas, Elvira Lindo conoció el proyecto, le encantó y bueno, pues se animó a hacer un pequeño escrito al final, muy bonito, bueno, y muy poético y aunque al principio habíamos hablado en otro enfoque sobre sus textos, me gustó mucho cómo lo planteó ella porque es otra idea, o sea, tiene relación, por supuesto, con el proyecto, con lo que yo he hecho, pero se lo lleva más a un viaje más, bueno, ya lo leeréis cuando os compréis el libro. Bueno, lo bonito es que no es un texto muy típico de Elvira Lindo, que tiene algo muy espontáneo también de fijarse en las cosas más cotidianas, sino que es muy poético. Y a mí me gustó también descubrir eso en su forma de escribir y que sobre todo fuese a través de mi trabajo, ¿no? Y lo añadimos al final, pues también en varios idiomas y bueno, pues así para cerrar un poco, también contaros que la impresión fue con Brizolis, que fue una maravilla trabajar con ellos, son súper profesionales y súper finos. La fotomecánica, que fue complicada también, porque escogimos un papel que se llama arena. No por eso, pero justo queríamos un papel un poco mate, que también se acercara al papel que yo había utilizado para las copias, para las fotos grandes, y daba un poco de tono amarillo, con lo cual en fotomecánica había que corregir todo esto y nos llevó unos cuantos meses el poder llevarlo a un tono más neutro, ¿no? Pero también todo el equipo fue magnífico. Y bueno, pues al final, ya para cerrar todo este proceso, pues acaba en exposición, ¿no? Que en este caso han sido varias exposiciones y empezó, la primera la hice en Tabacalera, en Madrid, en la Sala de la Fragua, que tiene su particularidad y es que es una sala que es alargada y son 3 espacios pero que se comunican por unos arcos y ahí entras y sales por el mismo lugar, con lo cual había que plantear la exposición de una manera en la que, bueno, tú entrabas y salías y cómo ir descubriendo el trabajo, o si lo quieres descubrir de golpe, o cómo plantearlo como recorrido cuando entras y sales por el mismo espacio, ¿no? Entonces yo en esta primera sala era la más cercana a la ciudad, a la entrada, ¿no?
puse el bosque, donde está el poblado, de donde venimos, donde venían los habitantes. Pintamos un mapa como muy primitivo con todas las geolocalizaciones en la pared de la entrada justo, y puse un jamekai más pequeñito que lo que hacía era que cuando te ponías más o menos a leer el texto, que está ahí también, tapaba un poco la parte central de la sala y final, ¿no? En la parte central pues, están ahí las fotografías, que os las quería enseñar para que vieseis también que son grandes tamaños y bueno, como luego también pues, la producción y todo esto. Y en la última sala pues, construí un jamekai gigante que siempre suelo acompañar en las exposiciones. O sea, no solamente con este proyecto, sino que yo normalmente suelo instalar cuando expongo fotografía, ¿no? Y la pared final, pues la playa de la imagen del libro que os había enseñado. Y esta era la otra exposición en el Consell de Mallorca, en la Fundación Sa Nostra, que era otra cosa, eran 5 salas, o sea, ya era mucho más material y más espacios, y ahí pues lo que hice fue plantear la primera sala a la playa, las 2 salas intermedias, los distintos materiales con los que trabajaba, en este caso eran imágenes con los volúmenes, o sea, que tenían relación con los volúmenes, los cubos y tal. Y la siguiente con las redes, que era el otro material con el que más trabajaba. Tuvimos un trabajo muy intenso con los pescadores de Mallorca hasta que nos dieron las redes. Tampoco son fáciles de negociar, pero después de negociar con los senegaleses ya, vamos, los pescadores de Mallorca nos comíamos con patatas. Y ya en la última sala, bueno, la penúltima sala, otro jamekai también con los plásticos de Senegal, porque todos estos plásticos son los que nos enviamos desde Senegal a aquí. Ahí para que veáis un poco. Los árboles, no, los troncos los trajeron de las playas de Mallorca, incluso algunos los sacaron de la playa, una movida tremenda, había que secarlos todo el verano para que no pesaran tanto. Ya había muchas ramas que iban incorporada a la mascarilla, cosa que ahora me estoy imaginando que en la playa de Senegal tiene que estar eso de mascarillas hasta arriba. Y ya por último, en la última sala, pues hice una proyección de una secuencia de las imágenes de este bosque artificial y las 2 imágenes doradas, la rama dorada, como el libro, pues cerrando el este. Y bueno, yo creo que ya os he explicado muchas cosas, pero prefiero cerrar así con el bosque y que me preguntéis vosotros si queréis. Sé que al principio siempre cuesta, pero animaros, ¿eh? No os quedéis callados, venga. Espera, un micrófono. Decía que haré una pregunta empezando casi por el final. El libro tiene 1 año, 2 años. ¿El qué, perdona? El libro tiene ya 1 año o 2. No, ¿qué va? No llega a 1 año. No llega a 1 año. Después del año que ha pasado, ¿cómo ves el texto del Viralindo? ¿Te sigue gustando? ¿Crees que sigue funcionando? Sí, no tiene. O sea, yo hay una cosa que siempre quiero respetar y es que, bueno, yo puedo decir lo que a mí me gustaría, nosotras estuvimos hablando bastante de cómo se iba a plantear, pero siempre, como a mí me gusta que me den libertad en lo que hago, cuando yo trabajo con otras personas también me gusta dejarles una libertad, cierta libertad. Pero bueno, en el caso del texto del Viralindo, que al principio sí me sorprendió porque habíamos hablado de otra cosa, no creo que sea un texto que esté ligado temporalmente al planteamiento del libro. O sea, lo que apareció en su momento
quedará ahí. Y ella habla en el texto, habla de sucesos, es un poco, a veces es un poco melancólico el texto que ella escribe. Y mi trabajo no tiene esa parte, o por lo menos este trabajo no. Otros míos sí, pero este no. Pero me gustó que apareciese también ese aspecto desde bueno, principalmente ella lo plantea pues desde un viaje que en el que puedes no volver, del que puedes no volver, ¿no? Y eso también es real, ¿no? Y me gustó que apareciese, y sobre todo porque estaba muy bien escrito. Es un texto bello y bueno, al final es una parte más literaria. Yo me encargo de las imágenes, pero de la literatura, pues si le mandas a un escritor que escriba algo, pues ese es su terreno, ¿no? No te veo muy convencido con mi contestación. ¿No? Pues... Cuando dices que hay que dejar, por supuesto, a quien le encargas un texto hacer lo que tenga que hacer. Eso siempre es así, claro. Lo que yo tengo duda es cómo se articulan las imágenes con el texto. bueno, hay algo que yo creo que hay una brecha entre las dos cosas. Bueno, es que, de hecho, un primer planteamiento era acompañar el texto, o sea, en las propias imágenes, pequeños textos, ¿no? Ese fue un primer planteamiento. Pero en este caso, el texto está en la parte de detrás porque no acompañan las imágenes, no acompaña una imagen concreta, acompaña un concepto del proyecto, o sea, una idea o un aspecto más que pueda abarcar este proyecto. No son textos que van ligados a las imágenes. Entonces es algo mucho más general, por eso también el texto se puso detrás, ¿no? Igual que hay un texto también que explica a nivel general el proyecto, y yo hablo ahí de muchas cosas que he explicado aquí ahora, pero a nivel genérico, claro, su texto, aunque sea poético, también lo hace de manera más genérica, en ese sentido. La cuestión es... gracias. Has hablado de la relación con los diseñadores. ¿Puedo preguntar en esa relación cómo encajó el deseo de la autora de colocar el cuadernillo final? ¿Cómo vio Underbaud que quisieras poner el cuadernillo del final? ¿Hubo discusión, no hubo discusión? No, de hecho que fue su propuesta. Sí, ellos lo propusieron y a mí me pareció bien. Es decir, en algún momento esas imágenes doradas iban a ir alguien propuso que fuera dentro del libro y Underbaud dijo lo ponemos fuera. Claro, o sea, las podíamos meter en una página, o sea, como han ido, como las que os he enseñado, de una página entera a sangre, o bueno, o como quieras, pero sí que queríamos hacer... Al final esto es un trabajo de colaboración. Tú hablas mucho con los diseñadores o con la editora. También Montse estuvo presente en todo esto. Y tú tienes ideas y luego vas viendo opciones, hay muchas además, de cómo eso se puede llevar a cabo, ¿no? Teníamos estas imágenes y sí queríamos diferenciarlas a nivel de concepto de las otras, ¿no? Y bueno, pues hubo varias pruebas, hubo varias opciones y al final pues la que más nos gustó fue esta. Pero vamos, al final era, pues los diseñadores te dicen, oye, ¿y si hacemos esto? Pues esto lo veo un poco raro. Bueno, pues vaya, otra cosa, pues un cuadernillo. Pues mira, esto puede ser interesante. ¿Qué tamaño? O sea, que se va negociando así un poco y vas probando y a lo mejor pruebas una cosa y no queda muy bien y retrocedes. Nada.
pero no ha habido discusión en ningún momento. De hecho, no, digo discusiones en el sentido más amplio de la palabra. Sí, sí. Discutir cuando te sientas en una mesa y dices esto por aquí, no, sí, si es fácil o no es fácil llegar a ese punto del cuadernillo. Has hablado mucho de esas imágenes doradas y has hecho referencia a la naturaleza, a la sacralidad de la naturaleza, cosa que a mí me llama mucho la atención en este trabajo, porque lo de la naturaleza a mí es decir, no creo en absoluto en que la naturaleza tenga ese componente sagrado. De hecho, lo que tú has visto en Senegal ha sido, a ver si lo digo bien, y ya lo dejo, porque si no esto va a ser un monólogo. Tú has visto cómo las olas destruían los tótem, y lo que tú has hecho es reconstruir con los demás esos tótem y hacer los tuyos propios, que es una obra de las personas, no de la naturaleza. Es decir, es la oposición a la naturaleza. La naturaleza no es ni sagrada ni no sagrada, ni hace ni deshace, es lo que es. Y nosotros formamos parte de esa naturaleza. Y tienes que dedicar al final un cuadernillo a ese aspecto de la sacralidad de todo lo que nos rodea, ¿no? Eso no acabo de entenderlo, cuando en realidad el libro está dedicado a algo que es lo que nosotros hacemos aquí en Vidar, por ejemplo, después de las tormentas, que es algo que seguro que Gabriela te puede llevar a ver cualquier año. Hay montones de árboles traídos por el mar y mucha gente aprovecha para hacer unas enormes construcciones en forma de cabaña. Todos tenemos ese deseo de construcción que se opone, dicho de la forma más abstracta posible, a esa idea de sacralidad de la naturaleza. Estamos constantemente luchando contra esa idea. Me he explicado fatal, discúlpame, por favor, pero ese cuadernillo, si estás diciendo lo contrario en todo el libro. Yo podría decir que... A mí me gusta que tengamos aquí un poco de pique. Di que sí, no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, son formas de ver y por supuesto cada uno tiene la suya. Nos metemos en una discusión más bien filosófica, porque al final el hecho de considerar algo sagrado o no en un abstracto, sea Dios, sea el universo, sea un concepto más divino, más lo que quieras llamarlo, quieras darle esa sacralidad a la naturaleza o a un ser, es una cosa nuestra, una concepción nuestra, ¿no? Pero precisamente tenemos esa capacidad, o sea, y es lo que ha hecho que haya pensamiento, que haya filosofía, que haya religiones y que haya luchas y que haya guerras y que haya muerto también mucha gente. O sea, al final, esa capacidad que nosotros tenemos de proyectar ideas y pensamientos y filosofías y de buscar además lo sagrado, porque es una búsqueda que tiene el ser humano desde prácticamente que existe y comienza precisamente con su relación con la naturaleza, porque las primeras divinidades precisamente están ligadas a los procesos naturales, a las estaciones, a todo esto, pues es una capacidad mental y de pensamiento. Y yo la incorporo en el libro. Yo no veo ahí una contradicción entre una cosa u otra. O sea, yo puedo construir una estructura, puedo ser muy realista e imitar un animal, puedo hacer otra cosa muy abstracta y puedo seguir sintiendo puedo seguir teniendo una sensibilidad hacia ese entorno natural que me hace sentir que para mí es sagrado. Y entonces no lo encuentro como una contradicción en sí, ¿no? Pero bueno,
esa es mi opinión, tienes la tuya, y aquí nos podríamos poner a discutir de este tema pues largo y tendido, pero bueno. Yo quisiera decir que a mí me parece que, bueno, igual yo no hubiese usado la palabra sagrado, que igual le da efectivamente otra capa, ¿no? Otro sentido. Yo digo trascender. Entonces, por ejemplo, el hecho mismo de tú ponerte de repente a decir yo voy a hacer mi Hamekai aquí o voy a participar a hacerlo, ¿no? Eso le da, claro, completamente otra dimensión a tu trabajo. En ese momento, ¿no? Yo marco mi sitio aquí, en este sitio que no es mi país, no es mi tierra, ¿no? Marco pues eso, ¿no? Mi plaza, mi derecho a estar aquí, ¿no? A decir que estoy aquí y que soy parte de aquí también. Eso puede ser sagrado o no sagrado, ¿no? Ahí ya no me meto, pero desde luego es trascendente. Entonces, bueno, el oro le da otro punto más, pero vamos, que yo no, para mí está perfecto ese sitio en el libro, pero efectivamente se puede discutir, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, gracias. Pero es que, claro, la palabra sagrado depende de cómo quiera uno, hacia dónde lo quiera llevar. Yo realmente ni le quiero dar ni más importancia ni menos. O sea, no soy religiosa, con lo cual para mí sagradas son muchas cosas también en el día a día. Y una de ellas, precisamente, yo he vivido en un montón de sitios, me siento de muchos lugares y un poquito de todos, y entonces también eso, como tú dices, tiene algo de trascender lo que es el lugar donde tú te encuentras o el lugar de donde tú eres, que parece que también es algo muy importante, ser de un sitio, y al final te das cuenta que eso es pura casualidad, porque has nacido aquí, pero también luego te tiras 20 años viviendo en otro país y también tienes cosas de ahí y otras que no, y bueno, pues te marcan, pero también es una casualidad, ¿no? O sea, si quieres hacer Hamekais por aquí, en Hondarribia, hay cantidad de troncos y de basura en la playa, ¿eh? O sea que, vamos. Y en la playa de Vidar, un poquito más en Francia, el otro día había, bueno, no eran exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, con las ramas había cabañas o no sé qué, tótems, varios en la playa, ¿no? Que sí, me pareció bonito, ¿no? La verdad es que yo, claro, cuando ya fijas tu atención en un objeto, te lo encuentras por todas partes. Entonces yo ahora me encuentro más grandes o más pequeños, cada vez que voy a una playa me encuentro uno, o ya tengo siempre amigos que van a algún sitio, se encuentran alguno y me mandan fotos. Pero la verdad es que, bueno, además este tipo de estructuras o de señales se hacen en todas partes para unas cosas u otras y con un material u otro, pero bueno, al final con un fin parecido, y, o sea, lo que es señalizar, y es muy interesante, pero así en esas dimensiones, y yo, claro, no los había visto, he visto otras cosas también, incluso con piedras, unas estructuras también increíbles que estuve viendo en Turquía, y eran también señales rarísimas, o sea que ahí todavía hay mucho por investigar, mucho por hacer. Lo que pasa es que las piedras pesan más que los troncos todavía, no sé yo, voy a tener que poner más cachas. Mi curiosidad es saber si los Hamekai que estás haciendo con la basura que te traen de Senegal, si los estás utilizando solamente para las exposiciones, para acompañar las exposiciones de fotos, o estás desarrollando un trabajo que igual ya no es lo que era en un principio, pero desarrollando a partir de estas estructuras.
Pues es una buena pregunta. O sea, me gusta que me hagas esta pregunta porque efectivamente sí. O sea, de hecho, está siendo un poco un puente a un nuevo proyecto que está todavía en mi cabeza, en bocetos. Yo dibujo mucho, porque hice dibujo, entonces hago muchos bocetos para las fotografías o las ideas que tengo. Y por eso me estoy trayendo tanta basura de ahí, porque los hago para las salas. Ahora, por ejemplo, voy a hacer uno en mi estudio y en el estudio de un artista cubano dentro de unas cosas de Arco. A veces los hago al aire libre también, como estructuras de exteriores, porque aguantan bastante. Bueno, son exteriores. Y ahora lo que estoy haciendo, estoy desarrollando un proyecto que quiero llevar esto un poco más allá. Lo que pasa es que todavía estoy, bueno, pues, con todo, o sea, esto es un proceso que lleva bastante tiempo, pero sí me gustaría seguir un poco, o sea, que no se quedara esto aquí solo, sino que se va a llegar a otro, al siguiente, que no sé si será justo el siguiente, pero sí que va a dar pie a más esculturas. No sé si solo con la basura de Senegal o con los demás sitios, pero sí, sí, sí. Sin más, quería decir que me parece muy bonito porque una cosa te lleva a la otra y al final no sabes en lo que va a acabar. Claro. Y bueno, sin más, no quería decir nada más. Gracias. Nada. Bueno, fíjate, a mí un viaje de yoga a Senegal, que lo comentaba con Gabriela, Senegal, totalmente conocido por el yoga senegalés, pues me llevó a hacer este proyecto. O sea que este proyecto, pues no sé, me llevará también a otro lugar, seguro. Antes bueno, creo que era antes de la charla, has hablado que ibas a ir igual a la Bienal de Dakar, ¿no? Sí. ¿Va a ser con este proyecto o sí? Vamos, vas a enseñar este... Ahora en la Bienal de Dakar, que es en mayo-junio, bueno, pues presentamos en lo que es el Festival OFF, como todas siempre hay un Festival OFF, los proyectos de todos los artistas de las dos ediciones de las residencias con los artistas españoles y senegaleses. Y claro, la idea es enseñar este trabajo allí, cosa que me parece muy interesante ver luego cómo lo ven ellos allí ya el trabajo cerrado. O sea, por lo menos los artistas sí que, sí, de hecho me han ayudado, por ejemplo, con los títulos y todo esto, pero ver luego cómo funciona ahí a nivel de público, ¿no? Porque de hecho voy a construir 2 jamecaes, ver dentro del museo, entonces ver cómo lo entienden allí, ¿no? Es casi cerrar el círculo. Será interesante, ¿no?, ver las reacciones allí. Ya contaré. Bueno, pues no sé cómo estamos de tiempo. Porque si no hay más preguntas, igual, bueno, no sé si queréis acercaros, ¿no?, a ver el libro. Algunos ya parece que lo conocéis bien, pero bueno. Sí, hay que tocarlo, ¿eh? Así como, o sea, como sí, todos estamos con el alcohol en las manos, veo normalmente están más limpias de lo normal, pero o sea, que da gustito tocar el papel. La suavidad de la madera, ¿no?, mojada también, bueno, lo que se encuentra en las playas es un poco también el tacto ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias, Paula. Nada, a vosotros.